necesidad de ser guiado. Parte 2. Sentido común, pero no práctica común. Continuemos. La guía divina es Dios mismo, en operación, su palabra, su pacto, el testimonio de su Hijo, su Espíritu Santo. Esta es la guía divina. A medida que el poder de Dios está en operación y viene sobre nosotros, ahí es donde tiene lugar la guía divina. Cada vez que oras, cada vez que lo buscas a través de su palabra, se activa el modo guía. Así que recuerda y ten en cuenta que no estamos hablando hoy de una guía que viene de los hombres, de la humanidad, de tu cuerpo, mente o emociones. Estamos hablando de la guía divina. Divinidad, santidad, pureza. ¿Y quién es estas tres cosas? Dios lo es. Su guía es un requisito previo para moldear nuestra conducta y cumplir nuestra misión. La seguridad de saber lo que tiene que decir, lo que Él tiene que decir, y ser conscientes de lo que Él quiere. Su guía es un requisito previo para moldear nuestra conducta y cumplir nuestra misión. La seguridad de saber lo que Él tiene que decir y ser conscientes de lo que Él quiere. Entonces, la guía aquí viene de Él, por eso es divina. Y quiere guiarnos a cada uno de nosotros para que podamos cumplir nuestra misión, para que podamos cumplir nuestro destino divino. Sin embargo, como humanos tenemos una mejor idea siempre de cómo hacer todo. Y comenzamos a dejar el cuerpo, las emociones, la mente, el corazón o incluso espíritus familiares, los demonios, para que guíen y lleven nuestras vidas al infierno y no al cielo. ¿Y qué es el infierno? Un lugar donde hay un vacío intangible que nunca termina. ¿Y qué es el cielo? Donde la plenitud de la presencia del Señor, de Dios, nunca cesa. Mateo 25:46. Mateo 25:46. Y estos irán al castigo eterno, los malos, los impíos, los que no cumplen su destino divino, pero los justos a la vida eterna. Ahora, ¿quién va a tener un castigo eterno o una vida eterna? ¿Mm? ¿Tu cuerpo, tus emociones, tu mente o tu espíritu? Mm, Algo en qué pensar. Pero lo que yo sé es que hay un ser angelical en el interior de cada persona que sale del vientre de su madre en este mundo, que es tu hombre espiritual, tu verdadero tú. Ahora, presta atención a esto. Tú estabas en comunicación con el Señor Dios antes de la fundación del mundo. Tú estabas en comunicación con el Señor Dios antes de la fundación del mundo. Estabas en comunicación con el Señor Dios antes de la fundación del mundo. Y luego tu espíritu fue colocado en el vientre de tu madre. Ahora, no dijimos tu corazón, tu mente, tus emociones o tu cuerpo. Dijimos el espíritu, el verdadero tú. Y por eso es tan importante que hagas esto bien. Recuerda lo siguiente y toma nota. La mente que no es consciente del espíritu es igual a un hombre que no ve ni oye. La mente que no es consciente del espíritu es igual a un hombre que no ve ni oye. La mente que no se esfuerza por convertirse en un experto constante en todas las facultades espirituales no podrá encontrar, comprender, operar en el conocimiento, la sabiduría del Padre. No podrá producir los frutos de las lecciones objetivas que Dios a través de su Hijo y Espíritu provee. Déjame preguntarte, déjame preguntarte algo. ¿A quién, a quién quieres complacer? Déjame hacerte una mejor pregunta. ¿A quién estás complaciendo ahora? ¿Mm? Porque si no es Dios,
Cualquier otra cosa menos Dios está guiando tu vida. Cualquier otra cosa menos Dios está moldeando tu mente, tu alma, tu corazón, tu cuerpo y cada día produciendo sus frutos en ti. Esto es serio, hermanos y hermanas. Mira, nos han enseñado mal, nos han enseñado a mirarnos desde fuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, cuerpo, alma, corazón y luego el espíritu. En lugar de la otra forma, espíritu, corazón, alma y cuerpo. Entonces, nuestro mecanismo predeterminado, incorrecto, funciona perfectamente para complacer a todo lo que nos aleja de Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es espíritu. Romanos 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ellos son los hijos de Dios. Comprender que el requisito previo para ser hijo de Dios es ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo podemos recibir guía, dirección e instrucción del Espíritu de Dios si no caminamos en el Espíritu? ¿Mm? Si seguimos manteniendo prisionero nuestro espíritu cada día que complacemos a nuestra carne, a nuestra alma. Gálatas 5:25. Gálatas 5:25. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Romanos 8:6-7. Romanos 8:6-7. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es hostil a Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios. De hecho, no puede. Los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, ¿cómo sabes que has puesto tu atención en las cosas de la carne? Gálatas 5:19-21. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes: fornicación, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, contiendas, celos, iras, rivalidades, disensiones, divisiones, envidias, borracheras, orgías y otras cosas como estas. Os advierto, como os advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mundo, despierta. Hermanos y hermanas, iglesia, despierten. Abran los ojos. Abran los ojos y presten atención. Miren lo que está pasando en el mundo. Hagan un stop y vean a su alrededor todo lo que está pasando. Dice, os advierto, como os advertí antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas personas que ponen su atención en las cosas de la carne no agradan a Dios. Dios no es carne. Dios es espíritu. Juan 4:24. Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. ¿Y cómo sabes que tu espíritu está dirigiendo el espectáculo? Gálatas 5:22-23. Gálatas 5:22-23. Pero el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales no hay ley. Y yo sé que tú sabes todo. Y ella está pensando, Roger, ¿por qué estamos repasando esto una y otra vez? ¿Por qué estamos hablando de esto? Y aquí está mi respuesta para esa pregunta. Porque saber esto es entre casi todos es sentido común, pero no es una práctica común, constante, cotidiana, diaria. Porque si lo fuese, estaríamos entonces siendo guiados por el Espíritu de Dios y produciendo sus frutos. Juan 14:12. Juan 14:12.
de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y mayores obras que estas hará. Ahora, detente por un segundo, para, y responde lo siguiente. ¿Dónde intentamos estar? ¿En dónde intentamos estar? ¿En el infierno o en el cielo? En el reino de Dios, en la presencia eterna del Señor, en el cielo. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, ¿venciere qué? Todo el pecado en su vida, en su alma, en su cuerpo, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Hermanos y hermanas en Cristo, deben entender, deben aprender a vivir en el Espíritu, adorar al Padre, agradar al Padre en el Espíritu. Es imperativo que se tomen tiempo sin distracciones para practicar esto, para entrenar sus sentidos espirituales. Recuerda, número uno, nuestro espíritu humano es el componente número uno de dirección que se debe utilizar. Nuestro espíritu humano es el componente número uno de dirección que se debe utilizar. Número dos, el Espíritu Santo de Dios debe ser la base de toda nuestra guía, incluido o incluso un Padre que nos ama y se preocupa por nosotros. Juan 14:26. Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Él quiere que estemos en el camino correcto, porque cada persona colocada en esta tierra se le ha dado un destino divino que cumplir. Mientras que nosotros somos colocados en el vientre de nuestras madres, hay ciertas órdenes en marcha que Dios nos ha dado para cumplir en esta tierra. La unción en tu vida cumplirá lo que Dios ha establecido para que para que tú logres. Las personas que tienes que ayudar, salvar, los milagros a realizar, etcétera, para que Dios se mueva dentro de ti. Pueden suceder, todas estas cosas pueden suceder si tú puedes ser guiado para llegar a la meta. Por lo tanto, no podrás ser guiado a menos que el Espíritu de Dios esté en el asiento del piloto y tu espíritu en el asiento del copiloto. Primera de Corintios 13, 14 al 15. Primera de Corintios 13, 14 al 15. El hombre natural, la palabra psíquicos, significa el hombre que domina su vida con su mente, no acepta, no puede recibir, no experimentará las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Tampoco puede conocerlos, ni comprenderlos, ni experimentarlos, porque son evaluados, discernidos, comprobados, realizados, creados espiritualmente. Son creados por el Espíritu, pero pero el espiritual valora, entiende todas las cosas, juzga todas las cosas, pero él mismo no es juzgado por nadie. Sin embargo, él mismo es un misterio. Nadie puede obtener información sobre él. Pero antes de que puedas hacer algo, antes de que puedas convertirte espiritual, es imperativo que desarrolles un fundamento firme y sólido, una base sólida a través de las escrituras. ¿Y por qué? ¿Por qué digo las escrituras? ¿Por qué digo la palabra? Hablemos de ello. La palabra. La palabra de Dios es conocimiento, liberación y guía. La palabra de Dios tiene la respuesta a cada problema que tengas si tú la estudias constantemente. Te sorprenderá las cosas que te dirá a través de esa lectura que tú hagas, de ese estudio. La palabra de Dios te habla. Hermanos y hermanas, seamos hacedores de la palabra. Pero esta palabra de la que yo estoy hablando, la que estamos hablando hoy, no se puede hacer dentro de las habilidades o capacidades humanas con nuestra mente. Es solo en el espíritu donde la palabra llega a ser más profunda que tu mente. En donde tu espíritu, donde la palabra que estás meditando, en la que estás meditando, cobra vida, se llena de fe, se vuelve sobrenaturalmente creativa.
Isaías 55:2. Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo por lo que no sacia? Escúchame atentamente y come lo bueno y deleitaos con rica comida. Deuteronomio 8:3. Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y tú te preguntarás, ¿y de qué estamos hablando aquí? ¿De qué están hablando estas dos escrituras? Una comida rica, tal vez un bistec de $25,000, un poco de vino en el hotel de 5 estrellas y la palabra que sale en la boca del Señor. Repito, estamos hablando de la palabra que llega a ser más profunda que tu mente en tu espíritu. Llega a estar más profunda que tu mente en tu espíritu, donde la palabra en la que estás meditando cobra vida, se llena de fe, se vuelve sobrenaturalmente creativa. Ahora bien, ¿alguna vez te has preguntado cómo puedes hacer que esta escritura funcione en tu vida? ¿Cómo alimentarte con esa palabra y poder tener estas fuerzas, músculos espirituales, resistencia para que puedas seguir el ritmo de cualquier batalla espiritual? Porque Dios es tu fuente. Quiero decir esto. Si tú no aprendes cómo hacer esto, cómo aprender a someter tu carne, tu alma y tu mente a tu espíritu, al espíritu de Dios, cómo alimentarte con esta palabra, ya perdiste. Ya perdiste las batallas antes de comenzar. Perdiste todas las batallas antes de comenzar contra Satanás. ¿Por qué? Porque no tienes las herramientas espirituales, las armas, la fuerza, los músculos para seguir el ritmo, para poder mantenerte firme una vez que Él sea enviado a probarte, a tentarte. ¿Qué hizo Yeshua? Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Ayunó durante 40 días y luego ¿qué pasó? Vino la prueba. ¿Y quién lo probó? ¿Quién lo tentó? El diablo. ¿Y qué pasó después? Él pudo mantenerse firme en la palabra y pasar la prueba. Es decir, hermanos y hermanas, si ustedes están pensando que solo sentándose aquí, viendo los videos, será suficiente para operar en el espíritu, están equivocados. Necesitas ayunar, necesitas aprender a ayunar por más de 3 días, 7 días, 14 a 40 días. Recuerden nuestra meta es ser hacedores de la palabra, ser semejantes a Cristo. Yeshua estableció el mapa sobre cómo hacer esto. Él no se limitó a nada más sentarse y hacer nada. Él sometió su mente, alma y cuerpo al Espíritu de Dios. Y una de las formas fue a través del ayuno. Entonces, este tema aquí también es un buen ejemplo y una buena introducción a nuestra próxima forma de ser guiados por Dios. El oír la voz de Dios, discernir los espíritus. Mira, todo lo que escuchamos tiene que estar alineado con la palabra. La voz de Dios es una habilidad que hay que aprender. Debes entrenar tus oídos espirituales para lograrlo. Primera de Samuel 3:1. Primera de Samuel 3:1. El niño Samuel estaba ministrando al Señor en presencia de Elí. Y la palabra del Señor era rara en aquellos días. No había visión frecuente. Las cosas no estaban muy bien en el ámbito sobrenatural en cuanto a que Dios salvara a la gente en ese tiempo. Pero escuchar a Dios es una habilidad que se debe aprender. Por ejemplo, si tuvieses que aprender un nuevo idioma y operar en ese idioma, tendrías que hacer un plan riguroso cada día para aprender palabras, para aprender a leerlas, a pronunciarlas, a usarlas, a entender el concepto detrás de cada una de ellas y luego aprender a entrenar tus oídos para comprender el acento, las inflexiones de un hablante nativo. Este proceso siempre es diferente para cada persona, donde es importante no desanimarse, no comparar tu progreso con nadie más, sino
ser consistente y fiel en el proceso. En este caso, aquel por el que Dios nos está llevando. ¿Y cuánto tiempo llevará esto? ¿Cuánto tiempo tomará todo este proceso? Como me han preguntado muchísimos estudiantes sobre los idiomas. Y la respuesta para esto es sencillo. Como diría nuestro mentor, el tiempo que tome, el tiempo que sea necesario. ¿Ves? Cuando te esfuerzas por tener la experiencia de saber cómo escuchar a Dios, te distraes, te frustras. Debes estar buscando cómo, plata y oro, agradarle, no oírle. Porque si le agradas, le complaces con todo tu ser, oirás a Dios. Escucha lo que te estoy diciendo. Debes estar buscando como plata y oro, agradarle, complacerle, con todo tu ser, no oírle. Porque si lo complaces, le agradas, lo vas a oír. Escucha lo que te estoy diciendo. Debes estar buscando como plata y oro, agradarle, complacerle con todo tu ser, no oírle. Porque si lo complaces y le agradas con todo tu ser, tú lo oirás. Pero a muchos de nosotros la iglesia nos ha enseñado y nos ha hecho creer que después de haber sido bautizados en el Espíritu Santo, se nos indicó que cada vez que oramos, solo Dios nos hablaría, ya que después de ser bautizados, el diablo está lejos de nosotros. Nuevamente, esa es la mentira más grande que te hicieron tragar. Sí, Dios habla, pero los poderes de las tinieblas también lo hacen. Un espíritu familiar o ángel de las tinieblas se presentará ante ti como ángel de luz. ¿Cómo le pasó a Jesús cuando fue tentado por Satanás? Entonces, nuevamente, esta es la razón por la que nuestro mecanismo de seguridad es que todo lo que escuchamos tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Nuestro mecanismo de seguridad es que todo lo que escuchamos tiene que estar alineado con la palabra de Dios. Recuerda, escuchar a Dios nuevamente es una habilidad que debes aprender. Ahora, sigamos con Primera de Samuel 3:6. Primera de Samuel 3:6. Y el Señor volvió a llamar, Samuel. Y Samuel se levantó y fue a Elí y le dijo, aquí estoy porque tú me llamaste. Pero él le dijo, no te llamé, hijo mío, acuéstate de nuevo. Samuel aún no conocía al Señor. Ahora bien, ¿alguna vez te has dado cuenta que Samuel fue uno de los más grandes profetas que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra? Y sigue, y aún no le había sido revelada la palabra del Señor. ¿Qué significa eso? No tenía suficiente unción, aún no había desarrollado sus sentidos espirituales, sus músculos, para poder discernir lo que Dios tenía que decir. Incluso se escuchaba la voz de Dios. Y es por eso que debemos entender que esto no es una masticación automática para escuchar la palabra de Dios. Y también es tan importante que aprendamos a entrenar nuestros sentidos espirituales, aprender a alimentarnos con la palabra de Dios, a escucharla, a estudiarla. Entonces, esta meta de agradar al Padre con todo lo que tienes debe ser muy clara a medida que avanzamos en el proceso, porque si no lo es, no harás en el blanco. Tu mente te engañará y terminará convirtiéndose en el patio de recreo del diablo. Chicos, muchachos, tiene que convertirse en lo más importante de tu vida. Así que todo lo que ves, miras, los libros que lees, las personas con las que sales, con quienes hablas, todo tiene que hacerse para que aprendas a cómo convertirte en uno de los mejores complacientes del Padre en esta tierra. Entonces, cuando tú tienes ese punto de vista, literalmente comienzas a ser guiado, a caminar con Dios, a tener una relación con Él, una relación con Él. Y de eso se trata, tener una relación con Dios, donde empiezas a cumplir las escrituras. ¿Okay? Mecanismo de guía divina, palabra,
espíritu, el espíritu de Dios y las circunstancias. La guía también puede tener lugar por las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, digamos que quieres comprar una casa para personas sin hogar, ¿ok? Y has estado buscando casas y ahora quieres que Dios te diga cuál es la casa correcta para comprar, pero ni siquiera tienes el dinero para comprarla o para darle mantenimiento que es necesario. Chicos, deben entender que para poder hacer todo esto, deben primero mirar toda la información o las cosas que Dios está usando para guiarnos. Él puede usar cualquier cosa, cualquier cosa. Él es el creador de todo. Es decir, puede utilizar cualquier cosa que Él creó para guiarte, para enseñarte. ¿Puedes pedir confirmación? Por supuesto, puedes hacerlo y nosotros lo hacemos enviando vellones. ¿Por qué? El diablo no puede leer tu mente. No está en ese negocio de estar leyendo mente. No puede. Él puede discernir lo que estás pensando, escuchándote y mirándote, pero él no puede leer tus pensamientos. ¿Cómo ponemos entonces, Roger, en marcha este sistema de vellones? Sencillo. Primero, te arrepientes en tu mente ante el Padre de todos tus pecados, conocidos, desconocidos, conscientes e inconscientes. Luego, das gracias a Dios por quién es Él y por lo que ha hecho. Luego le preguntas a Dios por lo que necesitas orientación. ¿Ok? Ejemplo, hubo un momento en el que yo necesitaba asegurarme de tomar la decisión correcta. Yo quería saber si tenía que regresar a Venezuela o no a visitar y trabajar ciertas cositas difíciles, personales, en las cuales yo necesitaba dirección, ¿ok? Necesitaba resolver, necesitaba sanar. Pero tenía que primero que entonces revisar todas las cosas antes de ir, dinero, etcétera. En ese momento lo tenía todo para poder ir. La única diferencia es que ahora estaba dudando demasiado porque no sabía si era la hora, si era el momento correcto para enfrentar estas situaciones personales o no. Entonces envié un vellón, una señal, pedí una señal. El vellón era que dos personas de las cuales yo veía siempre durante la semana, las veía dos veces al día, mencionaran el nombre del país tres veces, el país de Venezuela. Envié el vellón o la señal, pedí la señal el lunes y quería que la respuesta fuese el miércoles. Y recibí mi respuesta ese día. Ninguno mencionó el país tres veces. Nada pasó. Ahora, escucha esto. Es importante que te limpies ante el Padre. Y por eso te sugiero que empieces por arrepentirte. Porque puedes pensar que estás limpio, pero recuerda, no sabemos lo que no sabemos. También debes ser muy específico sobre lo que estás preguntando, sobre la señal que estás preguntando, que estás pidiendo, ¿ok? La confirmación, el vellón. Ahora, por favor, no preguntes qué tipo de zapatos deberías usar en la mañana para ir qué sé yo, al trabajo, las medias, o qué tipo de vino tienes que comprar. Por favor, no. ¿Ok? Entonces, ¿cómo saber si el vellón, si la señal, no sucedió? O si Dios simplemente no respondió. Podría ser cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos cosas podría ser. Así que debes pedir también debes pedir o mandar un vellón por ambos lados. Si ninguno de los dos viene, entonces sabes que Dios no respondió de ninguna manera. Permítame hacer una breve pausa y darles otros consejos para su plan de estudio, que creo que serán muy beneficiosos para ustedes que están escuchando. Y para aquellos que ya están aplicando esto debería animarlos, porque de motivación para seguir esforzándose. Con las enseñanzas subidas aquí en el canal, en el sitio web de YouTube, repásalo 5 veces. La primera vez, solo escúchalo, por favor. La primera vez no lo escuches en el coche mientras conduces o cuando hagas ejercicio. Asegúrate de estar escuchando el material completamente concentrado en él y con una libreta y un bolígrafo. La segunda vez, escribe todas las escrituras en el orden que están.
La tercera vez, escribe todo lo que se dice acerca de las escrituras. La cuarta vez, escribe todos sus comentarios, todos tus comentarios y pensamientos sobre las escrituras utilizadas. Y la última vez, saca tu concordancia, la conclusión, y estudia de esta manera. Hermanos y hermanas, así es como se debe hacer esto. ¿Ok? Déjame dar toda esta información. Otro plan de estudio. ¿Ok? ¿Cómo mantener tu mente controlada? Bueno, escribe en un cuaderno una lista de las cosas con las que más estás luchando. Tentaciones, pecados, etcétera. Y trabaja en uno de ellos durante 3 meses. Cada vez que venzas esta tentación, pones una marca al lado, un check. Cada vez que fallas, le pones una X. La idea es conquistar, es pasar, ¿ok? Esto consistentemente durante esos 3 meses para poder pasar a las demás. Ahora, una vez que avances, no puedes retroceder y fallar en la tentación, ¿ok? En poder conquistar esa tentación, poder vencer esa tentación, sería la palabra correcta en este caso. Esta es la forma en la que se debe hacer estas cosas, ¿ok? Si tan solo vas a venir y sentarte y escuchar esto mientras haces otras cosas y distraerte, Satanás estará del otro lado. Bueno, de ese no tenemos que preocuparnos porque ese no puede diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. No sabe, ¿ok? Entonces, considerando todo lo que hemos hablado el día de hoy, poniendo todo en perspectiva, te pregunto, ¿a quién amas? ¿Actualmente te amas a ti mismo más que a Dios? Cada decisión que estás tomando te trae gloria a ti o a Dios. Porque a quien amas, en esa persona, en eso, también confías. Y si no lo sabías, aquel a quien actualmente tú amas y en quien confías, también está guiando tu vida. Asegúrate que eso, asegúrate que esa persona, que ese ser, sea Dios. Verás, puedes engañar a algunas personas todo el tiempo y a todas las personas algún tiempo, algunas veces, pero no puedes engañar a Dios en ningún momento. O estás siendo guiado por Dios y produciendo sus frutos, o estás siendo guiado por tu mente o por espíritus familiares. Esto es vida en vida o vida en muerte. Tú decides.